Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 100. Salmo número 100, y vamos a leerlo completo. Dice de la siguiente forma: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón para entonar estos cantos. Y hagámoslo con alegría, hermanos, hagámoslo con gozo. Es para nuestro Dios, no es para ninguno de nosotros, es para nuestro Dios. Y si es para Dios, bueno, sea cual sea la circunstancia en la que estemos, nuestra alabanza y nuestra adoración no depende de las circunstancias, sino de nuestro corazón hacia Él. Así que vamos a entonar estos cantos. Sí, bueno. Este canto se titula Tu palabra, y es su palabra más viva, dice su palabra, su misma palabra, la misma palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma. Y bueno, pues vamos a entonar este hermoso canto. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu voz siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies su palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies su palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia será, pues lumbrera es a mis pies su palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies su palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
palabra, es su palabra a través de la cual le podemos conocer a Él, a través de la cual podemos mirar su hermosura, podemos mirar sus propósitos, podemos mirar lo más hermoso y lo más maravilloso que es el Evangelio de nuestro Dios. Y a través de ella nos da esperanza, a través de ella nos da paz, nos da consuelo y podemos conocer al Dios de nuestra salvación. Así que bueno, vamos a entonar este siguiente canto. Más allá del sol, este hermoso canto que nos habla de esa esperanza y de esa promesa maravillosa que, como lo decía Pablo a los filipenses, que en esta tierra no es nuestra ciudadanía, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Y vamos a entonar este hermoso canto. Aunque en esta vida, dice, no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y la realidad, mis hermanos, es que hay algo aquí importante también a decir, a mencionar. Nuestro anhelo de poder estar en la presencia de Dios, nuestro anhelo de poder estar allá con Él en el cielo, no son las mansiones, no son las coronas, no es el mar de cristal, no es absolutamente nada de eso. Nuestro anhelo de poder estar en su presencia, todas esas cosas sin duda serán hermosas, serán maravillosas, pero es secundario. Lo más maravilloso y lo más extraordinario es estar en su presencia, es que Él va a estar ahí, es que Él, nuestro Señor Jesucristo, victorioso en gloria, Él va a estar ahí. Así que eso es lo más maravilloso y lo más extraordinario que podremos nosotros y que anhelamos aún en esta vida. Vamos a entonar este hermoso canto. Aunque en esa vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo, que me está probando, me llevará salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, a todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararnos a la santación. Más allá del sol, más allá del sol,
allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es hermoso, es maravilloso saber que tenemos esa maravillosa esperanza, mis hermanos, y eso debe de alegrarnos, eso debe de darnos paz, eso debe de darnos consuelo, aún en medio de las tribulaciones, y el poder saber que Cristo ha de regresar pronto por su iglesia o llamarnos a su presencia. Y eso, mis hermanos, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es lo que debe haber en nuestros corazones, lo que debe haber en nosotros, el poder saber que en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay perdón de nuestros pecados y en Él tenemos esa nueva vida que no merecíamos y que gracias a eso nosotros ahora podemos tener vida eterna. Así que le damos gracias a Dios por ello. Y vamos a entonar este siguiente canto. Tu fidelidad, a Dios sea la gloria y aleluya.
es grande, su fidelidad. Mis hermanos, Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Dice su palabra que aun cuando nosotros somos infieles, Él no es infiel. Aun cuando nosotros somos infieles, dice su palabra que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es Dios, Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por eso podemos confiar en Él. Por eso podemos depender en Él. Por eso podemos estar seguros en Él. El problema, como lo dices aparte, nosotros somos infieles. El problema, por lo tanto, es nosotros, nuestra carne, nuestros anhelos, nuestros deseos, con los cuales luchamos, batallamos día a día. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por esa fidelidad. Pero nosotros, aunque nosotros somos infieles, nosotros debemos luchar constantemente por serle fiel a Él. Así que mis hermanos, bueno, vamos a entonar este último canto. Te amo, Señor. Y la letra de este canto es hermosa, habla de ese amor extraordinario que Él tuvo. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero, dice su palabra. Y este canto está basado en eso, en que Él nos amó primero y se entregó, dice la palabra de Dios, a sí mismo por nosotros, porque Él nos amó primero y por Él tenemos esa redención de nuestros pecados. Así que bueno, vamos a redención y perdón de nuestros pecados. Así que vamos a entonar este hermoso canto. Entónelo con todo su corazón y dele la honra y la gloria a Él y dígale: Señor, gracias por la salvación que me has dado, que entiendo el costo que pagaste para darme esa salvación. Tiene un valor incalculable, un valor con el cual, Señor, aquí estoy, dándote gracias. Vamos a entonar este hermoso canto. Siendo vil pecado, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer,
tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. No es más, ahora soy tu hijo, ahora hijo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Oro, Señor, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Sí. Bueno, les damos gracias a Dios por su vida, por estar aquí en este momento, y me gustaría que antes de iniciar con la predicación de la palabra de Dios pudiésemos orar por algunas peticiones que hay el día de hoy. Bueno, no vemos a mi hermana Paula, a mi hermano Miguel. Mi hermano Miguel le internaron ya el miércoles de esta semana. Me comentaba nuestra hermana Paula que bueno, pues no lo operarán sino hasta parecer que el día de mañana, lunes o el miércoles. Pero pues ella me platicaba un testimonio donde pues escuchamos y vimos al hermano Miguel que pedía oración por su sobrino, que de igual forma se lo encontró allá y le iban a hacer una cirugía de cambio de corazón. Bueno, me platicaba la hermana que pues ella tuvo la oportunidad de predicarle el evangelio a este sobrino de ellos, que bueno, pues el corazón, la cirugía no le quedó, pero que le pudo haber sido predicado el evangelio, y que bueno, han seguido con su trabajo, con su corazón, está trabajando al 50%, pero que ha ido respondiendo, ha ido mejorando. Bueno, no sabemos los planes de Dios, pero gloria a Dios que nuestra hermana Paula pudo haber predicado el evangelio a él. Me platicó también la hermana Paula que estuvo predicando también a otras personas el evangelio, y que estuvo orando con ellos, y que bueno, pues pudieron de igual forma recibir el evangelio, conocer de Cristo y al parecer entregar su vida a Cristo. Así que damos la gloria, damos la honra a Dios. Nuestro hermano Miguel no entró en la ocasión anterior, no sabemos por qué, pero vamos viendo los propósitos de Dios, vamos mirando las cosas que Dios hace, vamos mirando estos testimonios que nos dejan ver. Si hubiera entrado en la ocasión anterior, probablemente estas personas no hubieran estado ahí, no habrían escuchado el evangelio. Entonces miramos los propósitos de Dios, a los cuales muchas veces nosotros pudiéramos decir, bueno, pues ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo regresaron? ¿Esto es algo necesario? Bueno, infinidad de cosas, y en cada una de nuestras circunstancias pudiéramos pensar y decir, pues ¿por qué así? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se dio rápido? ¿Por qué no pasa esto rápido? Bueno, mis hermanos, vemos poco a poco los propósitos de Dios, que sus tiempos son perfectos, que sus caminos son perfectos, y damos gracias a Dios por ello. Sigamos orando por nuestro hermano Miguel, que si todo sigue pues marchando igual, en esta semana que viene le operan, sigamos orando por él. Bueno, el día de hoy mi hija amaneció un tanto enferma, y bueno, pues la llevé al médico temprano, y pues no, le mandaron reposo, por eso tampoco la ve aquí. Estemos orando también por ella.
Mi esposa se tuvo que quedar con ella y por eso no están aquí, hermanos. Pero bueno, pues vamos a orar por ello, sigamos orando por el sobrino de nuestro hermano Miguel y por estas personas a las cuales se les predicó el Evangelio y que ellas puedan continuar con esta parte y, si Dios permite, que puedan congregarse aquí para dar este seguimiento. Así que bueno, pues inclinen su rostro, mis hermanos, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por tu fidelidad, Padre, por tus promesas, amado Dios, porque tú cumples, Señor, a ellas, porque tú eres un Dios que no cambia, Señor, tú eres un Dios inmutable, tú eres un Dios que por tanto que eres así, Señor, que no cambias, tu fidelidad permanece 100% fiel a tus palabras, Señor. Y en eso podemos confiar. Fidelidad y promesas no de prosperidad económica, no de salud eterna, sino tu fidelidad que aún en medio de las tribulaciones, que aún en medio de las circunstancias difíciles, tú estás ahí. Tú estás sosteniéndonos, Señor. Aún en medio de esas situaciones, tu palabra es predicada, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque tus tiempos son perfectos, tus caminos son perfectos, tu misericordia es perfecta. Y lo podemos ver en este caso con nuestro hermano Miguel, que ahora él se encuentra internado con estos estudios preoperatorios, Señor, de los cuales tú tienes el control, y de la cirugía que se le ha de realizar a nuestro hermano, de igual forma tú estás en control, Señor. De eso no tenemos duda. Aún, Señor, los resultados que sean de esto, tu fidelidad sigue, Señor, en pie, tus promesas siguen en pie, tu amor sigue en pie, eso no cambia, Señor. Las circunstancias no te cambian a ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a mirar eso. Te pedimos, Padre, que sigas haciendo con nuestro hermano Miguel, que le sigas dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como hasta ahora lo has hecho, y que en el momento, Señor, de la cirugía, esta misma paz le inunde, Señor, sabiendo que tú estás en control, Padre. Las personas que gracias a esto que ha sucedido, tu palabra ha sido predicada, Dios, gloria a ti. Gloria a ti, vemos cómo te mueves, vemos tu maravillosa misericordia, tu maravillosa bondad, no solo para con nuestros hermanos, sino para con otras personas, Señor. Gracias. A ti la honra, a ti la gloria. Te exaltamos y te glorificamos a ti, Padre. Que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado, y toda la gloria a ti a través de esta situación que nuestros hermanos están pasando, que están viviendo, de igual forma para sus hijos, Señor. Que ellos puedan estar confiados en ti. Por hermanos, Señor, mi propia hija que el día de hoy amaneció un tanto enferma, Señor, te rogamos por ella. Y por hermanos que sabemos que también están enfermos, te rogamos también por ellos. Levántales, Padre, sé con ellos donde ellos están. Pero sobre todo, Padre, que tu propósito a través de estas circunstancias sea hecho, sea cumplido, amado Dios. Estamos para escuchar tu palabra, Señor, y te rogamos, amado Dios, que tú hables a través de mí, que me uses como un instrumento en tus manos, y que Señor, tú permitas, Padre, que esta palabra llegue a nuestros corazones, a todos y cada uno de los que estamos aquí, a todos y cada uno de los que nos escuchan, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos estar atentos, queremos ser receptivos a tu palabra, amado Dios. Acabamos de entonar este canto, tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, Señor. Que así sea tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que hable lo que tiene que hablar a nuestros corazones, y que no solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, como lo dice en Santiago, Señor. Ayúdanos. Por favor, Señor, te necesitamos tanto. Te lo rogamos, te lo suplicamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, mis hermanos, con la exposición de la palabra de Dios el día de hoy. Bueno,
Hicimos literalmente un enorme paréntesis en nuestra predicación expositiva de la carta de Pablo a los Filipenses. Concluimos el capítulo 1, empezamos el capítulo 2 y los primeros versos, y llegamos a un verso, vamos a Filipenses 2, llegamos a un verso que nos conflictuó un poco, por así decirlo, no porque no supiéramos pues a qué se refería, sino porque como iglesia necesitábamos sentar algunas bases doctrinales para entender este verso, esta palabra y muchas de las cosas que en la palabra de Dios nos dice y que hemos de estudiar como iglesia. Y tuvimos, mis hermanos, por todos los cambios que hemos tenido, por todas estas circunstancias, tuvimos que sentar bases doctrinales basados en la palabra de Dios, basados en quién es Dios. Y bueno, pues no podíamos continuar sin tener estas bases. Por esa razón, pues hicimos un enorme paréntesis a continuar con esta carta. El verso en el que nos quedamos fue Filipenses 2, 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Este fue en el verso en el que nos quedamos y en el que necesitábamos sentar bases doctrinales como iglesia para poder continuar el estudio de esto. No vamos a ver este verso el día de hoy, pero vamos a retomar ya estas predicaciones expositivas de la carta a los Filipenses. Como iglesia, yo creo demasiado en lo que es la doctrina de la predicación expositiva, que se refiere a poder exponer un libro de la Biblia, una carta de la palabra de Dios, de principio a fin. Esto nos ayuda a poder tener una secuencia de lo que estamos predicando y nos ayuda tiene muchísimos beneficios. Estaremos también hablando un poquito de eso más adelante. Pero esta es la idea, mis hermanos, que podamos tener un estudio de lo que la palabra de Dios nos dice, un estudio no solamente temático de algunos temas seleccionados, sino de lo que la palabra de Dios nos dice, además de que la predicación expositiva tiene que ver con eso. No que nosotros queremos que la Biblia nos diga, sino lo que la Biblia realmente dice. ¿Qué le dijo a esas personas en el contexto en el que estaban, en el contexto en el que se desarrolló todo? ¿Y qué nos dice a nosotros en el aquí y en el ahora? Entonces, tiene muchísimos beneficios también. Otro de los beneficios es que a veces cuando se predica temáticamente es yo pensando cuáles son las circunstancias de la iglesia, yo pensando cuáles son las circunstancias que alguna persona, que algún hermano, que la iglesia en general está pasando. No estoy diciendo que sea malo hablar en algunas ocasiones por lo que la iglesia está pasando, pero muchas veces se dirige solamente, pues voy a hablar de esto porque ahorita hay un hermano que está pasando por esto y para que le llegue duro, ¿no? Eso es lamentable porque se busca yo lo que quiero decirle y no lo que Dios quiere decirnos. En la predicación expositiva, Dios aún providencialmente permite que muchas de las cosas que se van predicando conforme va el libro, conforme va la carta, conforme va el tema, es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Entonces, es interesante hacerlo de esta forma. Entendemos todo lo que la carta nos dice por un periodo de tiempo y lo hacemos nuestro, y Dios nos va hablando a través de su Espíritu Santo de esta forma. Así que bueno, mis hermanos, tienen muchos beneficios la predicación expositiva, y retomamos en la ocasión anterior. Era necesario tener estos temas o predicaciones temáticas de la iglesia, de las doctrinas de la gracia, porque estábamos sentando bases como iglesia. Entonces ya lo hicimos, retomamos en nuestra predicación expositiva de la carta de Pablo a los Filipenses, y el día de hoy no vamos a ver lo que es el versículo 12 y 13, lo vamos a ver con ayuda de Dios el próximo domingo, porque me gustaría dar un repaso. Esto lo iniciamos en 2020, imagínense,
pues ya tiene un rato, así que me gustaría dar un resumen de lo que hemos visto de la carta de Pablo a los Filipenses, del capítulo 1 y lo que llevamos del 2. Así que pues voy a ir avanzando un poco rápido, pero con el afán de poder dar este resumen de lo que ya vimos anteriormente, que lo recordemos, mis hermanos, y que con la continuación de lo que ya llevemos los próximos domingos podamos tener ya todo el contexto general de lo que la carta es. Entonces, bueno, tenga ahí a la mano la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, capítulo 2, vamos a ir leyendo versos. Entonces, para iniciar, la carta de Pablo a los Filipenses, recordemos que fue dirigida a los creyentes de esta ciudad de Filipo. Filipo, que era una provincia de Macedonia. Macedonia pues era un lugar grande donde estaba conformado por ciudades pequeñas, y Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces Macedonia estaba conformado por varias provincias, y Filipos era una de ellas, era la primera de ellas, era con la primera que podría encontrarse la gente. Filipos era una colonia de Roma, aproximadamente en el año 31 después de Cristo. Por ser una colonia de Roma, se dice que el lugar tenía privilegios. Era así como una especie de Roma chiquita, Roma pequeña. Al ser una colonia, bueno, pues se tenían beneficios, o los ciudadanos de Filipos tenían beneficios de Roma. La gente, por lo tanto, quería irse a Filipos porque pues era como que la ciudadanía Roma, el imperio romano, quienes gobernaban en ese entonces, el César, pues era un gobierno firme en ese sentido, con todas sus terribles cosas que existían, pero que para la ciudadanía, cualquier persona que no conocía de Cristo, cualquier persona que no tenía todas esta formación de creyente, entonces, bueno, pues ellos querían formar parte de la ciudadanía de Roma. Por esa razón vemos en Pablo a los Filipenses, un poco más adelante lo veremos, como Pablo les dice, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Entonces vemos un poquito por qué esto. Entonces la gente quería irse a Filipos para obtener esa ciudadanía y todos los beneficios de Roma. Entonces estas personas gozaban privilegios similares a los ciudadanos de Roma. Por eso Pablo quería llevar este mensaje a esta ciudad, y era importante. Pablo deseaba en su corazón continuar en Asia. El ministerio en Filipos comenzó de esta forma. Pablo quería continuar su ministerio que Dios le llamó a hacer en Asia, lo que era Éfeso, lo que era Galacia, lo que era toda esa parte de allá, que se realizó todo esto en su primer viaje misionero. Y la realidad es que él no planeaba viajar a Macedonia, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no se lo permitió. No le permitió dirigirse hacia la palabra de Dios, no nos especifica qué fue lo que sucedió, pero el Espíritu Santo le impidió seguir en Asia. Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos 16, 6 al 10, que el Espíritu Santo no se lo permite. Pablo tiene una visión de un varón macedonio de esta región donde estaba Filipos, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El ministerio en Filipos inició en Hechos 16, ahí podemos encontrar la historia de la fundación de esta iglesia en Filipos, cómo se dio. Nos dice la historia que entonces Macedonia, Pablo es enviado. Dice que cuando vio la visión, en el versículo 10 de Hechos 16, cuando vio la visión, dice Pablo: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo tiene esta visión de este varón macedonio. Pablo tiene esta visión, y Pablo, al tener esta visión,
anhelar seguir en Asia, pero dice, pues Dios me está llamando, o sea, esto no es un juego. El Espíritu Santo no le permite ir y Pablo dice, salimos enseguida. Sale Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Entonces, en Hechos 16, ya cuando ellos llegan allá, ven a la orilla que hay, bueno, predican la palabra de Dios a la orilla del río, donde hay unas mujeres que se reúnen para la predicación de la palabra de Dios, donde entre esas mujeres estaba Lidia, una comerciante piadosa, una comerciante vestida de púrpura, dice, eso quería decir que era, pues, tenía dinero, era pudiente, por así decirlo, de origen gentil. Entonces entrega su vida al Señor. Dice que Dios abre el corazón, abre los ojos de Lidia para escuchar la predicación de Pablo. Lidia se convierte a Cristo y ofrece su casa para servir de alojamiento a Pablo, a Silas, a ellos que iban a predicar la palabra de Dios y el evangelio de Dios. Entonces, el corazón de Lidia era un corazón dispuesto a la obra de Dios. El corazón de Lidia era un corazón de ese primer amor que ninguno de nosotros debería de perder o acostumbrarse. Ese primer amor que Lidia, convertido a Cristo, hermanos, ¿qué quieren? ¿Qué les ayudamos? Vienen llegando, hermanos, ¿qué necesitan para iniciar la obra de Dios? ¿Qué necesitan? Vénganse a mi casa, las reuniones las seguimos teniendo acá para que sigamos llamando y la predicación de Dios siga siendo esparcida a través de estos predicadores aquí en Filipos. Entonces, Lidia con ese corazón de servicio, de amor a Dios, de ese primer amor, que ninguno de nosotros, mis hermanos, deberíamos de perder, que ninguno de nosotros debería de menguar ese amor por el servicio a Dios. Un corazón Lidia tenía que veía por la obra de Cristo para que el evangelio siguiera expandiéndose. Un corazón de siervo era el corazón que Lidia tenía. Entonces los Hechos de los Apóstoles nos continúan narrando cómo Pablo y Silas fueron encarcelados debido a que en nombre de Jesucristo Pablo le dijo a un espíritu inmundo que saliera de una esclava que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Cuando esto sucede, los que eran dueños de esta esclava ven que pues ya su fuente económica ya había sido perdida porque el demonio ya había salido. Bueno, estos dueños de esta esclava habían perdido, dice, su fuente económica. Entonces son pues prácticamente llevados a la cárcel, Pablo y Silas. Fueron llevados a las autoridades, dice la palabra de Dios, donde los azotaron. Pablo y Silas son encarcelados y aún en la cárcel ellos entonaban, dice la palabra de Dios, que ellos entonaban himnos, mostrando gozo aún en medio de las tribulaciones. El tema principal que más adelante Pablo va a estar tratando en esta carta a los filipenses. Entonces hay un terremoto, dice la palabra de Dios, las puertas de la cárcel son abiertas y sus cadenas caen y Pablo y Silas salen. El carcelero, el que los estaba cuidando, saca su espada y pues está a punto de matarse porque dice, pues ustedes se van, a mí me van a matar. Un ciudadano, un soldado romano que si no custodiaba, si no cumplía su propósito para el cual había sido entrenado, que era cuidar y que era cubrir toda esta parte de los carceleros, pues que no se escaparan. Bueno, resulta ser que ellos se escapan y pues él quería quitarse la vida. Pablo y Silas le dicen, no, espera. Dice la palabra de Dios que esta promesa que le dio solamente al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Más adelante su casa es salva, ellos se bautizan y repito, como en aquel momento lo estudiamos, lo analizamos, esta promesa es solamente para el carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es para todos que podamos hacer esta promesa nuestra, era solamente para él. Algunos solo lo mencionan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hasta ahí es una promesa que podemos hacer nuestra. Si crees en el Señor Jesucristo, que Él le levantó de los muertos, que Él puede perdonar tus pecados, por supuesto que la persona que cree eso es salvo, por supuesto que sí.
pero no esta promesa de yo creo en el Señor Jesucristo y toda mi casa va a ser salva, y se aferran a esta promesa, siendo que fue una promesa hecha para el carcelero de Filipos, no para todos. Ven a toda su familia que no es salva, que no se convierte en algunos, y dicen Dios me falló. Es la complicación de entender y no entender los pasajes bíblicos en su contexto. Así que bueno, mis hermanos, pues simplemente como dato que podemos tener, mis hermanos, y que dentro de la predicación expositiva también se trata de eso, predicar la palabra de Dios dentro de su contexto. Bueno, así inicia, mis hermanos, la fundación de la iglesia en Filipos, y así inició esta obra. Es el contexto de cómo inició esta obra y ahora a la que Pablo escribe esta carta. Pablo entendía esto, el gozo, más que un sentimiento nada más, es una actitud del corazón. Y Pablo lo entendía, y Pablo lo comprendía, y Pablo lo sabía. Pablo sabía que era una actitud el gozo era una actitud ante las adversidades, en donde no permitía que lo externo le robara el gozo. ¿Por qué? Porque Pablo, al escribir esta carta, la escribió en su encarcelamiento en Roma. En la finca tuvimos la oportunidad de hablar cómo Pablo llegó a su cárcel de Roma. Pablo le escribe a los romanos. Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: yo oren por mí para que yo pueda llegar a ustedes en algún momento. Y bueno, se dio la oración, pero Pablo llegó a Roma encarcelado, golpeado, azotado, presentándose ante un tribunal, apelando al César, etcétera, etcétera. O sea, Pablo llegó hasta Roma, sí llegó a ellos, pero llegó a ellos con dificultades, llegó a ellos con tribulaciones. Llegó de esa forma Pablo. Entonces, ahora Pablo, encarcelado en Roma, él escribe, en ese encarcelamiento en Roma, escribe esta carta. Y pues alguno pudiera decir, bueno, pues Pablo menciona en esta carta mucho el gozo. Gozaos, regocijaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor. Me gozo por ustedes, me gozo porque es predicado el Evangelio, es predicado el Evangelio independientemente de las circunstancias. Entonces, vemos constantemente esta palabra gozo, pero uno pudiera decir, bueno, pues es fácil escribir del gozo, es fácil acercarse a alguien, darle una palmada en el hombro y decirle, gózate en el Señor en medio de esta tribulación. Pues es fácil hacerlo porque no está pasando por circunstancias difíciles. Bueno, no era el caso de Pablo. Pablo escribe del gozo, habla del gozo, les dice regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Después, estando en la cárcel, estando encarcelado, perdiendo su libertad, después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, después de haber sido escupido, rechazado por los suyos, problemas en naufragio. Mis hermanos, Pablo era el menos indicado probablemente para decir gozaos, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Pablo probablemente hubiera sido el que pudiera haberse parado y decir, no, pues Señor, ¿cómo voy a escribir del gozo? Estoy encarcelado. ¿Cómo voy a escribir que nos alegremos? ¿Cómo voy a escribir que estemos contentos? Señor, ¿qué te pasa? Probablemente Pablo pudo haber sido uno de los que más pudo haber dicho esto, porque alrededor del mundo, mis hermanos, en toda la historia, los apóstoles mismos padecieron todo esto y vivieron este gozo aún en medio de las tribulaciones, porque sabían que el gozo no es solamente un sentimiento más, sino que el gozo del Señor es una actitud. Es una actitud del corazón ante las circunstancias. Entonces, Pablo escribe Filipenses 1:1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, en cartas como Corintios, Efesios o Gálatas,
Se identificó como apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo. Era necesario que al escribir estas cartas, Corintios, Efesios, Gálatas, él lo hiciera porque fueron lugares donde se rechazó su apostolado, fueron lugares donde decían es que tú no eres apóstol, y donde Pablo les tiene que decir, pues ustedes son mis cartas de recomendación, ustedes, esta iglesia que Dios me ha permitido fundar, ustedes son esa palabra de Dios viva. ¿Cómo que quién soy yo? Entonces, por esa razón, Pablo, con la autoridad de apóstol que Dios le había dado, él puede acercarse y puede decir, Pablo, apóstol de Jesucristo. No así con Filipenses. Filipenses era, la iglesia en Filipo, los filipenses, era una iglesia que obedecía, era una iglesia obediente a Dios, era una iglesia ejemplar, con algunos problemas de críticas, con algunos problemas que ellos tenían de murmuraciones, de contiendas. Y Filipos era una iglesia, si era una iglesia obediente, una iglesia ejemplar, una iglesia que ayudó a Pablo cuando ni Corintios ni Gálatas le ayudó. Pablo a los corintios le dice, no es que yo les esté pidiendo algo, no es que el que vive de la obra el que vive de la obra debe de recibir para poder sustentarse, es lo que Pablo está diciendo, y les dice, no es que yo necesite ni se los digo porque yo necesite, porque los de Filipos, los de Macedonia me ayudaron. Filipos le había ayudado, le había sostenido cuando otros no lo hicieron. Entonces pasa esto, sucede esto, y entonces Filipos era una iglesia, la iglesia en Filipos era una iglesia obediente, pero que estaba batallando con estas cosas, contiendas, estaba batallando con estas situaciones, murmuraciones, divisiones en algunas cosas, batallaba con esto, y que Pablo les va a hablar más adelante. Pero era una iglesia obediente. Entonces Pablo les dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esta palabra griega, doulos, que significa más que siervo, significa esclavo. Esclavo, que es un servicio voluntario, servicio por amor y agradecimiento. No es ese esclavo o esa palabra de que nosotros tenemos esclavo al día de hoy que es mala, que tiene que ver con tener a alguien trabajando marchas forzadas. ¿Qué dice uno cuando está en el trabajo y pues trabaja mucho, lo mandan aquí, lo mandan allá? No, pues parezco esclavo, ¿no? O sea, tenemos un mal concepto de eso, pero en la palabra de Dios, cuando se habla de esto, de esclavo, no se refiere a eso. Es esclavo como ese servicio por amor, como ese esclavo por amor a Dios. La palabra doulos, que significa siervo, esclavo, se queda corta para siervo. Lo que Pablo quería decir era que él era esclavo de Jesucristo, esclavo no en ese mal sentido. Pablo escribe a los romanos y en Tito dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, nosotros teníamos una naturaleza de la cual nos hacía esclavos al pecado, en la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos esclavos al pecado, éramos hijos del diablo. Pero Cristo viene, nos libera con su obra redentora, nosotros nos podemos arrepentir, reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y poder venir a Cristo en esa salvación que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que resucitó al tercer día para darnos la esperanza de esa resurrección que nosotros tendremos, y que Él volverá por su iglesia. Tenemos toda esa esperanza y tenemos todo eso. Éramos esclavos, pero ahora somos esclavos por amor a Cristo. Sigue diciendo Pablo en Romanos y en Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, aquellos que se les dice es que los que estamos en Cristo somos esclavos por amor. ¿Esclavos? No, pues si yo soy libre. No, eres esclavo al pecado. La palabra de Dios dice que si tú no eres esclavo de Dios, siervo de Dios, por amor a Él, por lo que Él ha hecho por ti, y que no es un servicio de un Dios latigándote ahí para que le estés sirviendo. No, eso no es el concepto. Por eso digo, el concepto de esclavo por amor está muy mal interpretado hoy en día.
Y la gente se imagina, esclavo de Dios, ¿no? Pues ahí te la vas a pasar, ahí te la vives, ahí esto, ahí el otro. Es una vida de constante adoración a Dios, es una vida de constante oración, es una vida que de antes de tomar una decisión, como lo hemos dicho, oramos, Dios te damos gracias, Dios te pedimos que nos dirijas en esto, te pedimos que nos ayudes. Es una vida constante de agradar a Dios, claro que sí, pero no es que alguien, esa parte de la esclavitud, que alguien te force a hacer algo que no quieres hacer. No, esa es la diferencia de ser esclavos, siervos por amor, porque no es algo que me están obligando a hacer, es algo que yo hago porque amo hacerlo, porque amo servir a Dios, porque amo glorificar a Dios, porque Él lo merece, con todas estas cosas. Entonces, cuando Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo, hace dos cosas. Asegura que es posesión exclusiva de Cristo, que le amó y compró por un precio y ya no puede pertenecer nunca a otro amo más. Es que esa esclavitud por amor que nosotros tenemos a Cristo no es un amo que esté, repito, dando así latigazos y dando así, pues yo soy el amo, yo no me sacrifico. Regularmente en la esclavitud que conocemos con un mal concepto, el amo no se sacrifica por los suyos. El amo es el que está cómodo, el amo es el que está con riquezas, pobres los esclavos. El amo es el que está con la abundancia, la prosperidad. Y los esclavos son los que están padeciendo la necesidad, sin alimento, sin comida, marchas forzadas. Bueno, esa no es la esclavitud por amor en el cristianismo. Nuestro mismo amo se entregó a sí mismo. Nuestro mismo amo se dio a sí mismo, se humilló, que es lo que vamos a ver y que ya vimos, se humilló hasta lo sumo por personas que no merecían la vida eterna, la salvación, el perdón de sus pecados, pero Él lo hizo. La pregunta aquí es, ¿cómo nosotros no ser esclavos por amor ante Él, ante aquel que nos dio el mayor ejemplo? Era lo que Pablo decía. Cuando Pablo se llamaba a sí mismo esclavo, asegura que es posesión de Cristo ahora, que le amó y le compró por un precio y ya no puede pertenecer nunca a otro amo. No a sus deseos ya, no a sus pasiones, no a lo que a Él le agrada, no a lo que a Él le gusta. Y no estoy diciendo que no podamos hacer lo que nos agrada, lo que nos gusta, no, pero ahora Él pone por sobre todas esas cosas a Dios, a Cristo. Otra cosa dice que establece que debe absoluta obediencia a Cristo, a la voluntad de su amo, que ahora es la suya. Pablo no tiene más voluntad que la de Cristo y no obtiene sino a su Salvador y Señor. Esa voluntad que ahora es darle la honra y la gloria a Dios, porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre, ahora es la que Pablo tiene al decir yo soy siervo por amor, y a la que nosotros deberíamos de tener al decir es que Él me salvó, aquí estoy Dios, sirviéndote, amándote como un siervo por amor a ti. Y ahora tu voluntad es lo que yo quiero hacer. Ahora tu voluntad es lo que yo quiero cumplir. Ya no mis deseos, ya no lo que yo anhelo. Seguimos Filipenses 3-5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice Pablo, doy gracias a Dios por ustedes. La gratitud en Pablo se convirtió en un estilo de vida. Y siendo una carta del gozo, siendo una carta que fue escrita desde la cárcel, teniendo un Pablo con gozo y agradecido, es algo impactante, es algo impresionante. Donde ahora Pablo les dice, doy gracias a Dios por ustedes. Era una actitud de este agradecimiento frente a todo lo que Pablo enfrentaba. Literalmente era algo que Pablo tenía ante todo lo que enfrentaba. A nosotros nos falta tanto, mis hermanos, por esto. Vemos alguna situación y nosotros enseguida nos desanimamos. Vemos alguna circunstancia y enseguida nosotros nos caemos, nos derrumbamos por completo y decimos, es que no puede ser esto posible, no puede ser que esté pasando esto, y nos derrumbamos. Así somos nosotros.
Nos falta tanto de Dios en ese sentido que tenía Pablo y que Pablo podía expresar y que Pablo podía dar testimonio y podía ser ejemplo hasta grado de decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Uy, hermanos, yo creo que nosotros ninguno podríamos decir eso, porque nos desanimamos en algo que ya inició, nos desanimamos, hay que esperar a ver resultados, hay que esperar en Dios, es que yo no quiero esperar. No somos así, pero Pablo en cualquier circunstancia, él se gozaba y daba gracias. Cuando fundó la iglesia en Filipos, lo metieron a la cárcel, como vimos, y en Hechos 16, 25, dice así: Pablo y Silas, tristes y agobiados, se quejaron de su actual situación y le reclamaron a Dios porque Dios se había equivocado al enviarlos ahí. Eso es lo que dice. No dice eso. Por si acaso no dice eso. Dice, pero a medianoche, cuando los encarcelaron, los azotaron. Recuerden que los azotaron por hacer la obra de Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! La mente de Pablo viajó a aquel varón macedonio, a aquella visión, y sabía quién le había llamado. Sabía quién le había puesto donde estaba, en la cárcel. Con, yo no sé si ardor en su cuerpo, en la espalda por haber sido azotado. Supongo que sí. No creo que hayan sido nada más unos cinturonazos. Fueron azotados en la cárcel. Seguramente la mente de Pablo viajó al varón de aquel macedonio y dijo: Dios, yo no sé por qué estoy aquí, pero me gozo, te doy gracias, canto, entono himnos. A lo cual a la postre le llevó a la salida de esa prisión. El aguijón que tenía Pablo en su carne, según a los Corintios 12, 9 al 10, que dice: le pedí a Dios que me quitara este aguijón de mi carne. Y Pablo puede decir ahora, cuando Dios le responde no favorablemente a su petición de quitar ese aguijón de la carne, Pablo lo que ahora dice, la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora Pablo puede decir entonces: me gozo más ahora en las tribulaciones, en padecimientos, en necesidades, en situaciones difíciles, en enfermedad. Me gozo más aún en esas cosas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo y doy gracias a Dios por ello. Es lo que Pablo está diciendo. A Pablo no le importaban las circunstancias para dar gracias. La gratitud de Pablo producía el gozo en él, no como un sentimiento, sino como una actitud. Por eso Pablo puede escribir a los tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué más? Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es que no es una opción, es que no es algo que debamos de dudar. Es un imperativo: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo. Nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Nos falta tanto, mis hermanos. Sigue diciendo aquí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, orando. Lo mismo que Pablo escribe a los tesalonicenses: orad en todo tiempo, gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Pablo lo practicaba en todo instante, en todo momento. Pablo no solo oraba por orar. Filipenses 2, 3 más adelante, Pablo una vez más muestra cómo el gozo y la gratitud le llevaban a no centrarse en sí mismo, sino en los demás.
Por eso más adelante Pablo les dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Pablo había sido golpeado, Pablo había sido azotado para poder hasta llegar a esa cárcel. Pablo había orado, Pablo le había pedido a los creyentes de Roma que oraran para que él llegara. Bueno, llegó en cárcel, llegó a la cárcel. Y él pensando en los demás: doy gracias y oro por ustedes. Y sigue diciendo Pablo: por vuestra comunión en el Evangelio. En la mente de Pablo estaba el primer día en que él había llegado ahí. Dice: por la comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, les dice a los filipenses. La iglesia de Filipo había crecido. La iglesia de Filipo, repito, era una iglesia obediente, que batallaba con algunas cosas, sí, como cualquier iglesia. No era perfecta, pero que había crecido, que el Evangelio había sido de las cosas que se habían mantenido tal y como estaban, y que era lo que había hecho crecer esa iglesia, el Evangelio de Cristo. Y les dice: yo estoy agradecido con Dios por ustedes, oro por ustedes, y el Evangelio que sigue como el principio. La mente de Pablo viajó a ese primer día donde predicaron en el río, donde estaba Lidia y donde les permitió predicar en su casa. Y ahora él ve el progreso que la iglesia ha tenido a través de la predicación del Evangelio. Versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido, dice, estando persuadido. Vimos en su momento que esto significaba: yo estoy convencido, no tengo ni una duda, no cabe lugar a dudas de que el que inició la obra la va a perfeccionar, no la va a dejar inconclusa, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa es una promesa que viene en la palabra de Dios y que tú y yo podemos creer. Es que estoy batallando con el pecado, es que yo no sé qué hacer ya más con esta situación que estoy viviendo. Bueno, el que inició la obra en ti la va a perfeccionar. Tú no iniciaste la obra. Tú no iniciaste solamente esta situación, esta circunstancia porque tú quisiste, porque eras muy bueno, porque eras diferente a los demás. Lo hiciste. Si algo hiciste, fue simplemente mirar que necesitabas un Salvador. Y aún eso no viene de nosotros, porque Dios, a través de su Espíritu, es el que nos hace ver la necesidad de un Salvador. Entonces no hay absolutamente ni un punto 0,0000000 infinitos de ceros 1 que hayamos puesto para nuestra salvación. Él inició la obra. Y esta promesa, estas son de las promesas que nosotros no solemos mencionar. Bueno, gracias a Dios nosotros sí lo mencionamos, pero muchas otras iglesias no, porque prefieren encontrar promesas mal aplicadas que hablan de prosperidad, que no son para ellos y que no es lo que Dios ha prometido para el ser humano. Él inició la obra en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, no la va a dejar inconclusa, Él la va a perfeccionar. Pablo estaba seguro en la fidelidad de Dios en esto. Pablo estaba seguro que él comprobó que esa fidelidad era real, que ese Dios en el que él creía. Por eso Pablo le dice a Timoteo: y es que yo no me avergüenzo, he de pasar situaciones difíciles, he de pasar circunstancias complicadas, y yo no me avergüenzo. ¿Por qué dice? Porque yo sé en quién he creído, y que es fiel, es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. En el contexto de tribulaciones, entonces él sabía que el que había comenzado esa obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mire lo que dice Hechos 20 al 23. Pablo tenía la confianza en Dios porque él dirigía su vida y Dios cumplió su propósito en él, aún
en sus padecimientos, Hechos 20, 23 al 24, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! O sea, Pablo diciendo, es que el Espíritu Santo me dijo que he de pasar por tribulaciones, que este ministerio por el que voy a pasar ha de ser por tribulaciones, que el creer en Cristo voy a pasar por tribulaciones. Y mi hermano, es algo que también nosotros sabemos, no es algo que solamente, pues eso es de Pablo, pues, que él sufra, pero nosotros no, nosotros también. Y un Señor Jesucristo como ejemplo, y un Pablo, y unos apóstoles como ejemplo. Juan el Bautista decapitado, Pedro crucificado de cabeza, Pablo decapitado también, si no me equivoco. Y Pablo diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Mi hermano, lo que a ti y a mí nos importa muchas veces más es mi vida. Es lo que a mí me llena, es lo que a mí me llama, es lo que a mí pues me alegra mi vida, mi tiempo, mi espacio. Y no supone que en mi vida siquiera probablemente yo pueda dar un tiempo para agradar a Dios. Así somos nosotros, mis hermanos. Y Pablo diciendo, pero de ninguna cosa hago porque ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, a pesar de las circunstancias que ya me fueron avisadas que voy a vivir. No estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él está a cargo, decía Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo. Filipenses 1, 7 al 11. Sigue Pablo diciendo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo daba gracias por ellos nuevamente una vez más y dice que era justo que así fuera. Era una iglesia que a pesar de sus problemas, a pesar de estas contiendas que probablemente había en ellos, era una iglesia obediente en la que se predicaba el Evangelio. Pablo expresa el amor hacia ellos en medio de sus prisiones, y es que el amor es visible, pero es más visible y debería ser más visible en nuestras aflicciones. Esta iglesia estaba ahí para Pablo. Por eso Pablo está agradecido con ellos. Por eso Pablo puede decir, es justo que yo sienta esto de vosotros. Porque ciertamente están batallando con unas cosas de las cuales les voy a hablar más adelante. Pero es justo que yo sienta esto por ustedes, porque son una iglesia que ama a Dios, que predica el Evangelio. El anhelo de Pablo del crecimiento que Dios pudiera hacer en ellos era algo que llenaba el corazón de Pablo. Y era lo que tenía en común, la iglesia y Pablo y Dios en ellos. Lo que Dios hacía en ellos era lo que tenían en común. Esos frutos que Dios producía en Pablo eran los frutos que producía en esta iglesia. Y la predicación del Evangelio, la preocupación por Pablo, el amor hacia la obra de Dios, era lo que ellos tenían en común.
Con fallas, repito, sí, cierto, pero que Pablo iba a reafirmar más adelante en ellos. Entonces Pablo reafirma sus muestras de afecto por los filipenses al mismo tiempo que afirma cómo la memoria de ellos lo ha sostenido en la prisión. Filipenses 1, 12 al 20. Sigue diciendo, pero quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta parte, y cuando hablamos de esto, es impresionante, mis hermanos, de verdad que es impresionante. Hemos visto, Pablo diciendo, vemos en esto cómo las prisiones, más que desanimar a Pablo, más que hacer perder la confianza en Dios, y por si fuera poco, personas por fuera queriendo predicar el Evangelio con fines de lucro, por así decirlo, con fines incorrectos, pensando que esto le agregarían aflicción a Pablo. Ya está en la cárcel, ya ha sido azotado, ya fue golpeado, ya fue arrastrado, ya fue casi muerto. O sea, pues vamos a agregarle más aflicciones a Pablo, porque yo predico el Evangelio para mi beneficio. Era lo que estaba pasando en esa época, es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero más que todo esto le anima a Pablo. Pablo cobra ánimo. Pablo le da ánimo a los de la iglesia. Y le dicen, oye Pablo, pero si has visto, o sea, si te has dado cuenta que hay gente predicando el Evangelio para su beneficio. Pablo diciendo, no importa. De todas maneras, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Oye Pablo, a ver, dime. Pero es que ellos están predicando por envidia a ti. Ellos te han visto predicar y te tienen envidia, sienten celos de ti porque Dios te usa y ellos quieren ser usados de esa manera, pero ellos predican la palabra de Dios de una forma envidiosa. Y Pablo preguntando, ok, ¿están predicando a Cristo? Sí. ¿Están predicando herejías? No. ¿Están predicando falsa doctrina? No, solamente son sus deseos mal habidos por predicar, pero lo que predican es el Evangelio correcto. Hasta eso lo que predican es el Evangelio correcto. Hay personas que han sido salvas por su predicación de ellos, ¿correcta? Sí, muy bien. Entonces me gozo porque el Evangelio está avanzando. Sea por envidia, sea por pretexto, sea correctamente, sea o no. Si no están predicando un evangelio que no es incorrecto, bueno, eso sería otra cosa. Pero si lo están predicando, bueno, ya Dios tratará con ellos. Pero si gente está siendo salva por la predicación de ellos, me gozo y me gozo aún. Ustedes sigan adelante. Y Pablo sigue diciendo, 19 al 20, a pesar de las dificultades de este hombre, Pablo nunca había sido avergonzado por predicar el Evangelio de Cristo.
Aun si tuviera que llegar Pablo a la muerte, dice, no me avergüenzo porque sé en quién he creído, dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de en que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Sea que esté vivo o sea que esté muerto, Dios va a seguir su obra. Él no está muerto, Él vive. Su palabra seguirá siendo predicada por grandes hombres de Dios, que Dios les usa, mejor dicho, porque el grande es Dios, no nosotros como hombres, como seres humanos. Filipenses 1, 21 al 30, el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una de las declaraciones más extraordinarias. Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero para Pablo morir por la causa de Cristo significaba vivir en esta vida para Él, a grado de que si perdiera su vida, aún la física, eso sería ganancia. En esta vida, Pablo dice, para mí el vivir, si yo vivo, si yo estoy aquí vivo, en esta tierra, en este planeta, sea lo que sea que me hagan, estoy en la cárcel, les recuerdo que estoy en la cárcel escribiéndoles esto, para mí el vivir es Cristo. Estoy en la cárcel, el vivir es Cristo. Estoy fuera de la cárcel, el vivir es Cristo. Me están azotando, el vivir es Cristo. Me están apedreando, el vivir es Cristo. Me están golpeando, el vivir es Cristo. Nosotros estamos muy lejos de siquiera a veces sacrificar algo. Y lo hablamos el domingo pasado, mis hermanos. Son más importantes otras cosas que Cristo. Anhelamos los beneficios y las bendiciones de Dios. Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel. Esta liberación sería un gran motivo para exaltar a Cristo, ¿cierto? Pedro fue liberado de la cárcel, un grupo de personas orando, y Pedro llega a tocar la puerta. Y cuando llega a tocar la puerta, estas personas seguían orando, porque fuera liberado Pedro de la cárcel. Van, le abren y le dicen, tú no eres Pedro, pues apenas estamos orando porque seas liberado. Son motivos de gozo para exaltar y glorificar. Fue liberado de la cárcel, fue sanado, fue liberado de su opresión. Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, un gran motivo para exaltar a Cristo. Esteban fue apedreado. ¿Esta no sería también, o este no sería un gran motivo también para exaltar a Cristo? No, pues fue apedreado, pues se murió. ¿Cómo por qué exaltaría a Cristo ante esa situación? No, sí. También Cristo merece ser exaltado aún en esa situación. Porque la muerte de Esteban fue para la honra y la gloria de Dios por la predicación del Evangelio, por la extensión del Evangelio de Cristo. Por eso, aún en medio de esa situación, Cristo puede ser glorificado. A todos nos gustaría ser Pablo y Silas, pero ¿qué si nos toca ser Esteban? Cristo es magnificado en mi cuerpo. Diríamos como Pablo, Cristo es magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22 al 26. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Perdón, leí también el 27. Bueno, hermanos, voy a leer del 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe.
Wow. Para Pablo partir con el Señor era lo mejor que podía pasarle. Y nosotros nos aferramos a esta vida. Decía por ahí, si no me equivoco, Martin Lloyd Jones, decía: no me retengas de la gloria, no ores por mi sanidad. Algo así decía. No ores por mi sanidad, no me retengas de la gloria. Obviamente sabemos, era un pensamiento simplemente que él decía, no por orar Dios iba a cambiar su propósito en ese sentido. Ya hemos visto que la oración no cambia a Dios, la oración es para nosotros cambiar. Pero él decía esto en ese sentido: la gente se aferra a esta vida. Aún como cristianos nos aferramos a esta vida. Y él decía, ya en sus últimas, no oren por mí, no me retengan. O sea, si ustedes están pensando en orar para que yo siga aquí, no, yo ya quiero estar con el Señor. Era lo que decía Martin Lloyd Jones. Pero tenemos un Pablo que pensaba en los demás, dándoles un maravilloso ejemplo que él tocaría en el capítulo 2. Y tenemos un Pablo pensando en los demás, dándoles un maravilloso ejemplo. Y, oye Pablo, pero el quedarte en esta vida para beneficio de ellos, pues eso probablemente signifique más cárceles para ti, eso probablemente signifique más azotes para ti, sí, no hay problema. Por amor a la obra de Dios, por amor a ellos, si Dios quiere dejarme aquí, yo seguiré en servicio para Él. Más adelante Pablo sigue diciendo, ya del 27 en adelante: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Oigan, yo quiero estar ya con Cristo, pero es beneficioso que yo esté aquí con ustedes por causa de ustedes, para la obra de Dios. Pero solamente quiero algo: estén firmes. Estén firmes en el Evangelio, estén firmes en la convicción de Dios en ustedes, estén firmes luchando por esta batalla en la que están por Cristo, por Dios, sea lo que pase, haya tribulación, haya gozo, haya abundancia, haya necesidad, sea lo que sea, ustedes tienen que permanecer firmes. Solamente que os comportéis, manténganse firmes y ustedes compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Mis hermanos, esta exhortación aún es para nosotros el día de hoy. Hermanos, vamos a hacer esto, hermano, vamos a continuar, pero compórtense como es digno del Evangelio de Dios. Compórtense como la palabra de Dios nos enseña que debemos comportarnos. Estemos firmes en la palabra de Dios. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y esta promesa también: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Yo quiero estar con Cristo ya, pero si significa quedarme aquí por beneficio de ustedes para la predicación del Evangelio, está bien. Aún padezca cárceles, aún me corten la cabeza, pero ustedes compórtense como es digno del Evangelio. Pero ustedes estén firmes como es digno de Dios, de Cristo, como es digno de aquel que les ha llamado y me ha llamado. Yo voy a hacer mi parte, pero ustedes hagan la suya también. Es lo que Pablo les está diciendo. Filipenses 2, ya para concluir en lo que nos quedamos, 1 al 4. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, nuevamente mencionamos cómo aquí
la iglesia tenía algunas dificultades, había contiendas, disensiones, pero también murmuraciones, pero por si fuera poco también había quienes servían a Dios y se sentían la gran cosa. Se alzaban los cuellos y Pablo es necesario que les diga: nada hagáis por contienda o por vanagloria. No te vanagloríes de lo que Dios te ha dado. Algunos probablemente tenían más conocimiento que otros, y esos que tenían conocimiento se sentían más que esos otros. Entonces, ni por contienda ni por vanagloria. Sean humildes los unos con los otros, ámense los unos con los otros. Primero Pablo va a empezar a tratar estas cosas ahora con ellos, y no les da mejor ejemplo que Cristo Jesús. Versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si pudo haber a alguien que pudiera gloriarse de algo que Él era, porque es el mismísimo Dios, es Cristo. Pero no lo hizo, les dice a los filipenses. No lo hizo. ¿Tú quién eres para gloriarte por el conocimiento que siquiera Dios te ha dado? Que ni siquiera pudo provenir de ti, sino que Dios te ha dado. ¿Quién eres para gloriarte? Si hay alguien que podía gloriarse de sí mismo por ser el mismísimo Dios, ese era Cristo. ¿Y qué crees? Aún así no lo hizo. Sino que tengamos nosotros esa misma actitud, humillándonos como Él lo hizo. Tenemos ejemplo de dónde sacar. Nuestro amo no es como esos amos. Yo puedo decir, dice Pablo, yo puedo decir que soy siervo de Jesucristo, esclavo por amor a Él, porque Él no es un amo que me tenga atado a hacer algo que yo no quiero hacer, sino que todo lo que yo quiero hacer, aún muera, aún viva, aún yo tenga que quedarme padeciendo más, aún hasta llegar a que me corten la cabeza, lo hago por amor a Él, porque Él es un amo que me enseñó que puedo hacerlo. Él es un amo que me enseñó el camino por el cual debo andar, las pisadas que debo de seguir. Él estuvo dispuesto a ofrecerse, a humillarse hasta lo más bajo. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, estuvo dispuesto a ir hasta lo más vil para rescatarte a ti y a mí. Se hizo hombre, se hizo siervo. Y Pablo les dice, debemos de tener nosotros esa misma actitud. Renunciar a todo lo que nosotros podríamos querer, hasta llegar a lo absurdo si fuera necesario. Lo que es absurdo para muchos. Absurdo es igual contrario a la lógica o a la razón. Bueno, sabemos que como creyentes vamos en contra de la lógica o de la razón del mundo. Como creyentes vamos en contra de la lógica o de la razón de lo que el mundo piensa que es correcto. Para ellos es absurdo que sigamos a alguien que no vemos, pero para nosotros es lo más coherente que podemos vivir. Bueno, Cristo Jesús llegó hasta lo absurdo que era para los judíos en ese tiempo. ¿Un Salvador que supone morir? Ese no es mi Salvador. Por eso en lugar de Hosana, Hosana, aleluya, va a venir, va a sacar espadas, va a sacar todo y va a acabar con nuestros enemigos. Bueno, ese no fue el Salvador que ellos esperaban, y para ellos era absurdo que su Salvador muriera. Pero para nosotros, que hemos visto y que Él ha hecho una obra en nosotros, para nada es absurdo. Porque cualquiera, Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla es una voz activa de algo que tenemos que hacer, que te corresponde a ti y a mí. El que se humilla, Dios no lo va a hacer por nosotros. Sí, Él produce, lo vamos a ver próximo domingo, Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena
¿Y cómo nos ocupamos? Humillándonos nosotros. Sí, Dios inició la obra y la va a perfeccionar, sí, pero no nos va a perfeccionar ahí sentados haciendo nada, disfrutando de nuestra vida. Así no nos va a perfeccionar Dios. Versículo 9 al 11. Por tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, mis hermanos. Cristo se humilla. Cristo no se exaltó a Él mismo solo, no se exaltó a Él mismo aun cuando era Dios, aun cuando es Dios. Él se humilla y Dios le exalta, Dios su Padre le exalta. Él se humilla y no se exalta Él mismo. Él se humilla y espera la exaltación de su Padre en obediencia a Él. Por lo cual, debido a esto, debido a que Cristo Jesús fue obediente, debido a que Cristo Jesús se humilló hasta lo más bajo que podía existir, cumplió su propósito, hizo la voluntad del Padre, murió en la cruz cargando el pecado de cada uno de nosotros, que no debía de hacerlo porque Él vivió sin pecado, pero lo hizo por amor. Digo, nosotros decimos que no debía hacerlo, pero él vimos que el domingo pasado que dijo a sus discípulos, es que es una necesidad que yo muera. No debía porque eso era injusto. Era injusto que el justo pagara por los injustos. Eso era injusto, pero Él lo hizo. Era necesario porque tú y yo no íbamos a poder. Entonces termina su obra, Dios le exalta hasta lo sumo, resucitándolo de los muertos, no dejándolo ahí. De haberlo dejado muerto, lo que usted y yo creemos al día de hoy sería una falacia, sería una religión más. Dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, seríamos los más miserables y deberíamos de ser los más dignos de lástima. Si no hay resurrección de muertos. Pero porque Cristo resucitó, fue el amén del Padre ante su muerte, fue el Padre aceptando su sacrificio, resucitándolo de los muertos y dándote a ti y a mí una esperanza de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Dios le exalta hasta lo sumo, hasta lo más alto posible que alguien pudiese ser levantado. Él es exaltado, lo super exalta. Dios Padre enalteció a su Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa, lo levantó hasta la altura más excelsa, de la cual nadie más podrá ser levantado igual que Él. Él está ahí, sentado a la diestra del Padre. Dice Hebreos 4:17 de nuestro Señor Jesucristo, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Hebreos 7:26, hecho más sublime que los cielos. Efesios, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Solo eso puede hacerlo alguien que es exaltado hasta lo sumo, por esa obra maravillosa, extraordinaria, y por esa humillación que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta superexaltación significa que recibió el lugar de honor y majestad y en consecuencia se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo tuvo que venir a humillarse, a hacerse pobre, a hacerse lo más vil, de lo más vil, para enaltecernos a ti y a mí. Y enaltecernos no en un sentido de, ay, pues gracias Dios, no nos referimos a eso. Para ser siervos por amor, esclavos por amor de Él. Aquel por las exigencias de la ley que nos condenaban, la ley está para condenarte a ti y a mí, y por las exigencias de la ley que nos condenaban, vino a cargar sobre Él el pecado. Fue condenado, pasó por la sujeción al castigo, a la justicia en relación con la ley. De lo que decía, el alma que pecare, esa morirá en Ezequiel 18. Bueno, Cristo no pecó, ¿y por qué murió? Por ti y por mí, por culpa tuya y por culpa mía.
Él fue tratado como si hubiera sido Él el que pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! Y una vez más, mi hermano, nosotros no podemos dar a veces ni un poco por aquel que dio todo por nosotros. Nosotros no podemos a veces dejar a un lado lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena, lo que amo a mí hacer, que me va a dar una satisfacción temporal, por aquel que lo dio todo por nosotros. Y eso es terrible. Y toda lengua confesará, sigue diciendo, para que en el nombre de Jesús 10 y 11 se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tarde que temprano esto va a pasar. Usted y yo ahorita no vemos esto. Usted y yo nos postramos, usted y yo nos arrodillamos, reconocemos su nombre, le damos la honra, le damos la gloria, pero no lo vemos de las personas inconversas. Bueno, mi hermano, tarde que temprano, toda lengua, en los cielos los ángeles, en la tierra los hombres, creyentes y no creyentes, conversos e inconversos, y debajo de la tierra los demonios, Satanás, reconocerá que Él es Dios. Algunos para salvación, algunos para condenación eterna. Oh, Señor, aquí estás, si eres real, gloria a ti. Señor, de lo que me hablaron, si era, Señor, aquí está mi vida, a ti te adoro, a ti te exalto. Recibe mi adoración, porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Demasiado tarde. Pero llegará. Aún no lo vemos, pero llegará. Donde los ángeles, donde todo ser humano, donde todo demonio, donde aún el mismo Satanás le reconocerá como ese nombre que le fue dado por sobre todas las cosas, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿En dónde estamos? ¿En los que son para salvación o en los que son para condenación? Voy a concluir uniendo esto de Filipenses con lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado vimos esta extraordinaria confesión que hizo Pedro cuando les preguntaba: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Señor. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor, dijo Pedro. Y minutos después, Cristo les dice que era necesario que muriera. Y Pedro se empieza a llenar su mente y decir: no, pues si Él se muere, pues a nosotros nos matan también. No, Señor, ven, Señor, no te acontezca así. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no hay corona sin cruz. Todo el que quiera, se voltea a todos, no solo a sus discípulos, se voltea a sus discípulos, ya no solo a sus discípulos, sino a la multitud, y les dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque el que quiera salvarse, tome su cruz y sígame. No hay corona sin cruz, no hay corona sin sacrificio, no hay corona sin que tú des algo por aquel que lo dio todo por ti. No lo hay. No existe, no lo hay. Estás o no estás. Con Cristo es todo o nada. Los discípulos no lo entendieron porque aún le dejaron solo.
cuando lo prendieron. Pero después ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por él. No lo entendieron en ese momento, pero lo entendieron después, siendo crucificados, siendo degollados, siendo apedreados, siendo azotados, dispuestos a dar su vida por el Cristo resucitado, aquel que se humilló hasta lo sumo. Y nosotros no somos capaces de dejar a un lado nuestros deseos, nuestros anhelos por Cristo. Póngase de pie, hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amado Dios, no sabemos, Padre, ni calculamos lo que tú hiciste, Dios. Calculamos nuestras necesidades, calculamos nuestros deseos, nuestros anhelos, a los cuales hay que darles cumplimiento. Y no pensamos regularmente en cada paso que damos la humillación a la que tú fuiste dispuesto a dar por nosotros. Cargar en ti el pecado de todos nosotros para darnos salvación. Aquel que no conoció pecado lo hizo y fue hecho pecado, fue hecho alcohólico, fue hecho drogadicto, fue hecho adúltero, fue hecho mentiroso, fue hecho incrédulo y fue tratado como tal, recibiendo toda la ira de Dios en él, para nada más y nada menos que nosotros no fuéramos tratados con esa ira. Sería sencillo decir al día de hoy: Padre, no lo hubieras hecho y nos hubieras mandado. Lo justo era que nos hubieras mandado a todos al infierno a pagar, a todos y a cada uno de nosotros por lo que teníamos que pagar. Porque a día de hoy muchos no queremos pagar el precio, muchos no queremos tomar nuestra cruz y seguirte. Muchos no queremos sacrificar ni un poco por aquel que sacrificó todo por nosotros. Pero Dios, lo hiciste y por eso te damos gracias. Lo hiciste y por eso estamos aquí. Lo hiciste y por eso te pedimos perdón, porque no hemos estado a la altura de lo que tu palabra dice. Pablo les decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero yo quiero estar con Cristo, ya es muchísimo mejor. Pero por causa de ustedes, aún tenga que padecer, aún tenga que seguir siendo encarcelado, aún tenga que vivir todavía apedreado, azotado, aún cuando todavía tenga que ser eso, si para ustedes es mejor, aquí estoy, en vida. Aun cuando me tengan que cortar la cabeza, aquí voy a estar por causa de ustedes. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que estén firmes. Dios, perdónanos y ayúdanos a comportarnos como es digno de tu Evangelio, al nivel en que tú nos enseñaste a entregarte unos por otros, por ti, Dios. Ayúdanos. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Amén, mis hermanos, pues bueno, vamos a recolectar las ofrendas. Nuestros hermanos van a estar pasando a recolectar y bueno, pues vamos a orar por estas ofrendas para honra, para gloria de Dios, mis hermanos, y hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, y vamos a darle gracias a Dios por ello, mis hermanos. Así que inclinen su rostro y vamos a orar a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este día, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, escuchar tu palabra y ahora depositar esto, Señor, para tu honra, para tu gloria, Padre, y para darte las gracias, Señor, porque tú eres fiel. Lo damos, Señor, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegría, Señor, de saber, Padre Santo, que tú te gozas, Señor, y te alegras, amado Dios, de nuestra fidelidad también. Queremos ser fieles porque tú eres fiel, Señor. Enséñanos a ser fieles, Señor, en lo poco. Ayúdanos, Señor, y que esto, Señor, que es para el sostén de tu iglesia, sea bendecido, Señor, en tus manos, Padre, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues deposite, mis hermanos, su ofrenda, hágalo con alegría y con gozo. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Bueno, mis hermanos, seguimos en pie con nuestra actividad, vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a hacerlo para la honra, la gloria de Dios. Vamos a convivir un rato, los que estamos aquí en este lugar. Y vamos a hacerlo con gozo, mis hermanos, vamos a hacerlo con alegría. No es para los hombres, no es para nosotros en el sentido de darnos la gloria a nosotros. No, mis hermanos, es para la gloria de Dios. Y Dios es glorificado en todo momento, Dios es glorificado en todo lugar. Y vamos a hacerlo, mis hermanos, con alegría, vamos a hacerlo con gozo para el Señor. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude en este tiempo. Vamos a comer juntos y vamos a alegrarnos, mis hermanos, de este tiempo que tengamos juntos, mis hermanos. Inclinen su rostro, vamos a orar a Dios para despedirnos. Y sigamos orando, mis hermanos, por nuestro hermano Miguel. Oré ahí por mi pequeñita, que como les comenté amaneció un poquito malita y bueno, pues la llevé al médico y sí, su recomendación fue que permaneciera en casa. Por eso no les ven aquí, mis hermanos, pero bueno, estén orando por ella, por el sobrino de nuestro hermano Miguel. Sigamos orando por ellos, por las personas a las que nuestra hermana Paula pudo predicarles el evangelio. Oremos también por ellos, mis hermanos, y hagámoslo con gozo para el Señor, mis hermanos. Así que inclinen su rostro, vamos a despedirnos. Soy de la idea que ahorita, bueno, podamos recoger las sillas, las podamos poner a los costados, y ya acomodaremos ahorita aquí en un momentito más. Salúdese, platiquen lo que organizamos todo y ahorita vamos a disfrutar de los alimentos, mis hermanos, para posteriormente tener este tiempo juntos como áreas y hagámoslo con gozo para el Señor, mis hermanos. Inclinen su rostro, vamos a despedirnos y a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tu misericordia, tu amor para con nosotros en este día, en este tiempo, te damos gracias, Señor. Bendice a mis hermanos este tiempo que hemos de tener, Señor, de estos proyectos, Señor, que hemos anhelado trabajar como iglesia, Señor, Señor, tú los bendigas, Padre. Sean bendecidos por ti, que lo que aprendamos, lo que veamos, Señor, el día de hoy, amado Dios, que tú puedas ayudarnos, Señor, a estar gozosos y alegres, amado Dios, de poderlo hacer para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, que bendigas en un momento más estos alimentos, los santifiques, los purifiques, que podamos convivir, Señor, como hermanos, como amigos, Señor, y podamos conocernos más
y que, Señor, tú nos ayudes, Padre Santo, a tener un tiempo de gozo y de alegría en tu nombre, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sigue siendo con nuestro hermano Miguel, sigue siendo con mi esposa, con mi hija, Señor, con los hermanos que están enfermos, sigue siendo con ellos. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el glorioso y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan una excelente tarde.